voy a hablar sobre la falsedad de documentos. Bien, ¿qué es un documento? Un documento nos menciona que es una constancia escrita, donde esta puede ser tanto física como virtual, de manera escrita en plataforma, se puede decir en este caso, donde verifica características de un hecho o una circunstancia. Es decir, que un documento en sí nos sirve para dejar constancia de algo que en algún momento se realizó. Podemos decir también que un documento sirve de alguna manera para dejar constancia, como ya mencioné, de un hecho relevante en este caso. Bien. Los tipos de documentos. Esos pueden ser textuales, como pueden ser escritos en una plataforma virtual o en un documento papel, donde también pueden ser sonoros, donde se pueden dar mediante dispositivos, en este caso, audiovisuales, donde se pueden ver, fotográficos en medio de fotografías, digitales ante una plataforma, públicos. Estos públicos obviamente son de carácter público, donde las personas podemos saber de aquel documento, y privados, donde ese documento simplemente es de una sola persona o un grupo de personas, donde solamente pueden saber aquellos de qué trata ese documento. Tenemos que tener en cuenta que los textuales, como ya anteriormente mencioné, contienen información escrita sobre un soporte que es un papel, y los no textuales de alguna manera pueden contener, sí, información escrita en un papel, pero estos son más para verse, oírse y manipularse. Tenemos las partes del documento. Como ya anteriormente mencioné, un documento es para dejar constancia de algo relevante, en este caso, constancia escrita. Las partes del documento van a variar en sí dependiendo el documento que uno está realizando. Por ejemplo, va a depender, como ya mencioné, de algún documento que se esté realizando. En este caso, pongo un ejemplo. Dentro de la materia laboral, se manejan varios tipos de documentos. Dentro de este tipo de documento, para dejarlo más en claro, la estructura de este documento en sí, pero tienen que tener en claro, como existen varios tipos de documentos, cada tipo de documento tiene su estructura. En este caso, yo voy a hablar sobre un documento de contrato laboral individual. Entonces, por ejemplo, dentro del contrato individual de trabajo, lo que se va a manejar en primer lugar como primera parte del documento es el título, en el cual el título es el que indica de qué va a tratar el contrato. Como segundo tenemos el cuerpo, donde indica quiénes van a ser las partes dentro de ese documento, como quiera, quiénes van a firmar ese documento. La exposición. Dentro de esa exposición se vinculan sucesos relevantes de este documento. Tenemos el cuerpo normativo, que en sí, dentro del cuerpo normativo, reúne las cláusulas, es decir, dentro de este cuerpo normativo van a hablar generalmente de todo lo que se va a decir en este contrato, y en este caso, como es un contrato laboral dentro de la materia derecho laboral, este de aquí, en el cuerpo normativo, se va a mencionar en las partes que están tipificadas aquellas normas. Ya. Tenemos lo que también es la fórmula, donde muestra cómo va a ser realizado este acuerdo. Y por último, los anexos, que explicará y agregará datos en la documentación para que sea más verídico. Bien. Tenemos ahora la falsedad documental. Bien. Sobre la falsedad documental, en sí es una alteración del documento en sí, atentando contra su veracidad. En este caso, esta falsedad documental obviamente va a contraer dolo, porque estamos sabiendo lo que estamos realizando y aún así lo hacemos. Sabemos que la falsedad en sí
es un delito y aún así lo hacemos. Entonces, dentro de la falsedad documental, eso de aquí siempre va, casi siempre va encaminado hacia un beneficio en particular. Puede ser tanto beneficio, en este caso monetario, como entre otros. Dentro de la falsedad documental, para que se verifique que ese documento está falsificado en este caso, tenemos algunos supuestos, que son la alteración de elementos, en este caso los elementos esenciales del documento. Tenemos lo que es una simulación en parte del documento o en sí puede ser de todo el documento. Tenemos también la falta a la verdad en la narración de los hechos expresados en sí en el documento. Y tenemos la suposición de intervención de personas que no intervinieron al momento de la realización del documento en este caso. Dentro de la falsedad documental tenemos tipos de falsedad documental, como pueden ser la falsedad de documentos públicos, que en este caso son autorizados por, estos documentos públicos son autorizados por funcionarios públicos competentes en este caso. También tenemos lo que es la falsedad en documentos oficiales, donde estos documentos oficiales fueron emitidos por funcionarios públicos o sujetos, en este caso, de derecho en ejercicio de este mismo. Dentro de la falsedad de documentos también tenemos la falsedad de documentos mercantiles, que en este caso tienen que ver con documentos de comercio, como es la letra de cambio, como pueden ser también los pagarés, como pueden ser los cheques en este caso. También tenemos lo que es la falsedad de documentos en documentos privados. Dentro de esos documentos privados es la alteración o simulación del documento, donde interviene un tercero que no es, en este caso, de carácter público. También tenemos lo que es la falsificación de certificados y la falsificación de tarjetas. La falsificación de certificados, en este caso, en este caso se podría explicar de esta manera. Es el acto de emitir, en este caso, y otorgar certificados y ocuparlos sabiendo que este es falso o que es una falsificación en sí. Tenemos también lo que es la falsificación de tarjetas. En este caso pueden ser las tarjetas de viaje, las tarjetas de crédito o de débito. Bien. Tenemos también lo que es la falsedad. Dentro de esta tenemos falsedad material, ideológica e ideal. La falsedad material en este caso corresponde a un caso de perjudicialidad, en donde previo al proceso penal debe existir sentencia ejecutoriada emitida por un juez civil, en este caso, que declare falso al documento público. Es decir, que en el documento material se va a emitir cosas que son verdaderas y se van a cambiar por alteraciones, en este caso, o imitaciones a la verdad dentro de un documento ya realizado. Siempre debe estar ese ya realizado. Tenemos lo que es la falsedad ideológica. Dentro de la falsedad ideológica nos dice así: se representa cuando se suplanta la verdad en el momento de la formación del documento. Es decir, que en un documento que recién esté elaborándose, es decir, al momento de la realización del documento, se van a cambiar o emitir verdades y cambiarlas por falsedad. Por ejemplo, en una clase el doctor nos estuvo mencionando sobre sobre que una persona dicta el testamento. En este caso, el abogado es el que está escribiendo el testamento de la persona que le está dictando. Y, por ejemplo, la persona tiene 2 hijos y a una le deja más y a una le deja menos en partes de bienes inmuebles. Y en este caso, el abogado,
hace una falsedad ideológica al momento de estar redactando. ¿Por qué? Porque al momento de la persona dejar más bienes a la otra persona y a la otra persona dejarle menos, el abogado puede pensar en este caso, es que le está dejando muy poco a esa persona, le estamos dejando muy poca, repartámosles en partes iguales. Esa es una falsedad ideológica. Al momento de estar realizando el testamento, esa persona cambió la realidad por otras partes que en este caso están falsas. Entonces, para dejar en claro esto, la falsedad ideológica siempre se va a emitir lo verdadero o cambiar por lo falso al momento de su elaboración. Una falsedad ideológica nunca se va a realizar en un documento ya realizado, sino siempre en su elaboración. Bien, tenemos también la falsedad ideal. En este caso, dentro de la falsedad ideal no existe lo verdadero. Se crea íntegramente este documento en lo falso. Esto puede ser mediante la falsificación, que como sabemos ya es imitar lo verdadero, o mediante la forjadura, que es imitar lo falso. Perdón, fingir lo falso, en este caso. Esto va a ser también siempre en su realización. Bien. Tenemos sobre la falsificación, que como ya dije, es el acto, no, perdón, este es otro tema. La falsificación. La falsificación es el acto y producto de la adulteración de una información, un bien, y que siempre va a tener un beneficio, como ya anteriormente mencioné. La falsificación siempre va a ir en beneficio de la persona que esté realizando o para la persona que se esté realizando esta falsificación. Bien, dentro de la falsificación tenemos la clasificación, que es sin sanción penal y con sanción penal. La sin sanción penal es aquella que no implica, en este caso, un castigo por parte de las autoridades judiciales. Y con la sanción penal, pues estas falsificaciones son las que implican delitos en este caso. Estos pueden ser como vender un producto supuestamente original y en realidad es un producto, en este caso, una imitación del producto real. Eso es un delito con sanción penal. Tenemos también dentro de la clasificación las totales, que en ese caso es cuando falsifican en sí todo el documento, y las parciales es cuando falsifican el documento por partes, es decir, que tienen tanto partes verdaderas como partes imitadas en este caso. Y por último tenemos la forjadura. Dentro de la forjadura, como ya anteriormente mencioné, dentro de la falsificación ideal, esta se puede dar por medio de la falsificación o mediante la forjadura, como ya anteriormente mencioné, y la falsificación es imitar lo verdadero y la forjadura es fingir, en este caso, lo falso. ¿Qué quiere decir esto? Les pongo un ejemplo. En un billete, en este caso, de $20, está hecho con este material de $20. A simple vista es verdadero y para otras personas a simple vista tal vez sea falso, pero es un billete netamente verdadero. ¿De qué trata en ese caso la forjadura? La forjadura es coger este mismo material, este mismo modelo del documento en este caso, y cambiarlo, en este caso del billete, por ejemplo, este es un billete de 20. ¿Qué hace la forjadura en esto? Utilizar el mismo billete y hacer más de estos, pero con la particularidad de que en vez de ser un billete de 20, ahora lo van a realizar como un billete de 200. Entonces, como ya dije, la forjadura es fingir lo falso. Y esto va a ser un billete netamente, en este caso ya realizar la forjadura, va a ser un billete netamente falso. ¿Por qué? Porque está fingiendo en este caso ser el billete, pero con un valor muchísimo más
al